Muy bien, aquí estamos nuevamente, ya son las 10 de la mañana, comienza el estudio bíblico de la Escuela Bíblica de la Iglesia Bautista de Paso del Rey, en la calle Dastugue 2084. Ahí estamos, bueno, salvo por esta cuarentena que lamentablemente estamos viviendo, ¿no es cierto? Es decir, estamos en un tiempo de no poder reunirnos en el local de reunión de siempre por el efecto del coronavirus y la cuarentena, y entonces estamos acudiendo a este sistema, a las redes, y en este caso estamos continuando, digamos, ¿no?, con los evangelios sinópticos, el estudio bíblico de la Escuela Bíblica Dominical. Bueno, ya tenemos dos oyentes en la clase. Bienvenidos, esperamos que más empiecen a levantarse para la clase. Y decía un poquito a modo de recapitulación, así de resumen, lo que veníamos viendo acerca de los evangelios sinópticos, y paramos en la clase pasada en Mateo capítulo 10, que como decíamos es el inicio del segundo sermón de Mateo. El primero es el Sermón del Monte, el más conocido, que habíamos dicho comienza en el capítulo 5, cuando dice en el versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y termina en el capítulo 7, cuando dice en el versículo 28, 7:28, y cuando terminó Jesús estas palabras, esas serían las frases de inicio y culminación del Sermón del Monte. Y entonces nos encontramos ahora después de haber estudiado los otros pasajes en comparación con Marcos y Mateo, por eso, Marcos y Lucas, por eso no solamente estamos viendo Mateo, sino que simultáneamente los otros pasajes paralelos, que es lo que nos sirve de comparación y enriquece este estudio, ¿no? Pero veíamos entonces que llegamos al capítulo 10 y comienza el segundo sermón. En Mateo aparecen 5 sermones con relatos en el medio, ¿no es cierto? Y en este caso, en Mateo 10, comienza entonces llamando a sus 12 discípulos y termina este sermón en el capítulo 11:1, cuando dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones, ahí termina este sermón, podríamos llamarlo misional. La vez pasada estábamos viendo que Jesús llamó a los 12 y les dio autoridad, llamó a los 12 discípulos y les dio autoridad. Entonces, la pregunta era, ¿cuál era el límite de esa autoridad para la iglesia hoy? Porque estos, dice, llamando a sus 12 discípulos, ¿qué pasa con el resto de los discípulos? El resto de los discípulos tienen la misma autoridad que estos 12 llamados apóstoles. Entonces, vimos que no. La autoridad que estos 12 apóstoles tenían estaba basada en el hecho de ser testigos presenciales de las enseñanzas, las obras y el carácter divino de Jesucristo. O sea, es algo completamente exclusivo a ellos. Por eso Pablo al final se autotitula como un abortivo, porque fue al final, el último. Él recibió las enseñanzas de Jesucristo resucitado en el desierto de Arabia, así lo dice en Gálatas. Entonces, esa autoridad es exclusiva de esos 12 apóstoles. No hay ninguna otra persona que tenga autoridad para agregar nuevas revelaciones a el Nuevo Testamento. Así que concluíamos viendo en Efesios 2:20 que la iglesia está fundamentada en la enseñanza de los profetas, y analizamos cuáles profetas, los profetas del Antiguo Testamento, fundamentada en la enseñanza de los profetas, es decir, recopilada
en el Antiguo Testamento el anuncio profético del Mesías y las cosas que habían de venir, como dice en 1 Pedro, que cosas que ellos recibieron, pero no para ellos, sino para nosotros, y la enseñanza de los profetas y los apóstoles. Estoy cambiando el orden para justamente mencionar Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero ahí en Efesios 2:20 dice apóstoles y profetas. Entonces el Nuevo Testamento contiene la enseñanza de los apóstoles, lo que ellos transmitieron en la época apostólica acerca de lo que vieron, oyeron y palparon, como dice en 1 Juan 1, acerca de Jesucristo, el verbo de vida. Entonces, es exclusiva de ellos. Nadie tiene más revelaciones ni tiene esa autoridad. Pero este pasaje que nos quedamos viendo, dice que les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, entrábamos en el tema de los dones espirituales y si hay dones vigentes y dones no vigentes, y veíamos que en la Biblia no hay indicios, no hay ningún tipo de indicios que nos haga pensar que hay dones que caducaron, cesaron, finalizaron, y otros dones persisten. No hay evidencia de eso. Es más, hay evidencia, por ejemplo, veíamos del don de profecía, con un énfasis no de nuevas revelaciones, sino de edificar a la iglesia en situaciones contemporáneas, como pasaba con Ágabo, por ejemplo, profetizando que Pablo iba a ser llevado preso en Jerusalén, profetizando también el gran hambre que hubo, la hambruna que hubo en esa época, y por eso Pablo se anticipó y comenzó en la recolección de ofrendas para los creyentes de Jerusalén. Y bueno, y esa situación es así, ¿no es cierto? Que no le agregan ni le quitan a la enseñanza del Nuevo Testamento o a la Biblia en general. Entonces, no encontrábamos indicios para pensar que hay dones que caducaron, sino todo lo contrario. Como dice en 1 Pedro 4, versículo 10, de acuerdo a los dones que cada uno ha recibido, ministre a otros conforme a la multiforme gracia de Dios. Es decir, como que no hay una lista definitiva. La lista que se menciona en 1 Corintios 12 y la que se menciona en Romanos 12 no son listas definitivas, porque se entrecruzan y no hay forma de armar el rompecabezas, ¿no es cierto? Entonces, no hay lista definitiva de dones. La multiforme gracia de Dios es abundante, ¿no es cierto?, en cuanto a dones espirituales, y excede la imaginación nuestra lo que Dios quiere hacer en cada tiempo con los dones espirituales en su iglesia para edificar a otros. Entonces, este tema de la autoridad sobre espíritus inmundos y para sanar toda dolencia, ¿no es cierto? ¿Era exclusivo entonces de los apóstoles? Ya vimos que era así exclusivo de los apóstoles la enseñanza, la palabra recibida de Jesús, pero es esto de echar fuera, esto que menciona específicamente acá, de echar fuera espíritus inmundos y sanar enfermedad y toda dolencia. Era exclusivo de ellos. Y nos encontramos entonces con otro relato en Lucas, que no es un relato paralelo, porque habla de otro suceso, otra cosa, ¿no? Y todos los indicios nos muestran que es otra situación, porque las instrucciones que le dio Jesús a los personajes de Mateo 10 y los personajes de Lucas 10 son diferentes. Entonces, en Mateo 10 tenemos cuando Dios llama, les da autoridad, y habíamos leído Mateo 10:5, que también los envió y les dio instrucciones. Pero en Lucas capítulo 10 tenemos cuando el Señor comisiona a 70 discípulos. Ya no son los 12, ahora son
los 70. Dice en el versículo 1, capítulo 10 de Lucas: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Clarísimo, ¿no es cierto? Está hablando de otros, no son los 12, ahora son 70. A quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Es decir, anticipándose, ellos fueron preparando el camino, ¿no? Vamos a saltar todos los detalles porque lo estudiaremos este pasaje cuando lleguemos ahí, ¿no es cierto? Pero vamos a ver las indicaciones. Y dice en el versículo 9, además de las cosas que debían llevar, en el versículo 9 dice: y sanad a los enfermos que en ella haya, es decir, en la casa donde los reciban. Tenían entonces autoridad para sanar enfermos. Y cuando volvieron, en el versículo 17, dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, he aquí os doy potestad, poder, autoridad, de hollar, es decir, con el pie, es una forma simbólica, con el pie, con el talón, hacer un hoyo, hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es decir, bueno, tenemos mucho para hablar sobre este pasaje, pero concretamente los 70 también tenían autoridad para echar fuera demonios, y se sorprendían de que aún los demonios, es decir, muchas cosas habían sucedido, no solamente los demonios se les sujetaban, también habían sanado enfermedades y dolencias. Es decir, que esa autoridad que el Señor les daba a los que Él comisionaba no era exclusivo de los apóstoles. Los 70 ya llevaron esta capacidad dada por el Señor, ¿no es cierto? Así que podemos concretar diciendo que esto específico que se menciona en este versículo 1 de autoridad sobre los demonios y sobre las enfermedades no era exclusiva de los apóstoles. ¿Continúa eso? Continúa, bueno, como todas las cosas que hemos visto, no estamos hablando de dones espirituales, sino de autoridad, aunque sí hay dones de sanidades, ¿no? Nos tenemos que hacer la pregunta, ¿no es cierto? ¿Continúa esto? Vemos en en Hechos, capítulo 8, otra situación en donde ya Jesucristo resucitó, ya la iglesia comenzó su ministerio en Jerusalén, ya se desató la persecución después de la muerte de Esteban, es decir, Saulo comienza a activarse en esa persecución. En el capítulo 8 de Hechos, escrito por Lucas, pero en Hechos dice: y Saulo consentía en su muerte, habla de la muerte de Esteban, y en el versículo 3, Saulo asolaba la iglesia entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y comienza lo que nosotros queremos marcar, en el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y habla de una persona en particular. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe, ¿quién es este Felipe? Felipe es el que se menciona en el capítulo 6 de Hechos. En el capítulo 6 de Hechos surge un problema. Dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, 6:1 de Hechos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos, ¿no? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Así que avanzo un poquito más. En el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud. La propuesta era elegir varones piadosos que se encarguen de servir la comida a las personas necesitadas, ¿no? Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, acá está el Felipe del que estaba hablando en Hechos 8, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás Prosélito de Antioquía.
Entonces, este Felipe es uno de los 7 diáconos, por decir así, los 7 mozos, los 7 que servían las mesas, los 7 diáconos de la iglesia de Jerusalén. Este Felipe, estamos ahora en Hechos 8:5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Es decir, nos encontramos ahora con Felipe haciendo lo mismo que durante el ministerio de Jesús en la tierra hicieron los apóstoles e hicieron también los 70. Felipe con autoridad sobre los espíritus inmundos y sobre las enfermedades. Así que esto continúa. Vemos también a Felipe también en Hechos 21, ya este texto lo vimos el domingo pasado. En Hechos 21, Felipe nos aclara quién era y nos agrega el tema de sus hijas, ¿no? Hechos 21:8 dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Así que acá nos encontramos con este Felipe, que era evangelista, el que comenzó el ministerio evangelístico en Samaria, y un ministerio que trascendió la frontera, porque en Hechos 8:26 nos encontramos con el caso de Felipe y el etíope, africano que era siervo, administrador en el reino de Candace, con la reina de Etiopía. Así que Felipe trascendió las fronteras de su ministerio evangelístico. No solamente le predicó a la gente de Samaria, sino también se encontró indicado, con la indicación del ángel que se le apareció, Hechos 8:26, trascendió en las fronteras, predicando a gentiles que todavía no se había llegado a esos lugares, ¿no? Y le pasó algo muy, muy interesante de ver acá a Felipe en Hechos 8, en el versículo 39, dice: cuando subieron del agua después de bautizar a este etíope, africano, este hombre, ministro del reino de la reina de Candace, dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Es decir, lo arrebató, desapareció, no lo vio más. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio por todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea, donde después se quedó, que es lo que leímos en Hechos 21, se quedó en Cesarea. Así que fíjense lo que le pasó a Felipe, que no era un apóstol, ni siquiera era de aquellos 70, no solamente predicó el Evangelio en Samaria, además de las señales, es decir, espíritus inmundos que salían, enfermos que se sanaban, le predicó el Evangelio a un extranjero de una región completamente lejana. Además también desapareció de la vista de ese etíope y apareció en otro lugar, muy distante, y ahí comenzó a predicar hasta que llegó a Cesarea, donde se quedó hasta que Pablo lo va a visitar. Así que fíjense ustedes las cosas que están dentro de lo que es el reino de Dios y que no son exclusivos a los apóstoles. Dios hace como Él quiere. En Marcos capítulo 16 tenemos otro texto que es controversial porque este texto no aparece en los manuscritos más antiguos. Entonces, para algunos estudiosos puede no ser de autoridad. Alguno puede decir: no, pero esto no era un texto de la época apostólica, es posterior. Es un texto que fue
agregado posteriormente. Los manuscritos más antiguos que se han encontrado, este texto no aparece. Marcos 16, y voy a leer desde el versículo 17 al 18, muy conocido por algunos grupos evangélicos. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Habla de señales. No quiere decir que esto se debe hacer. No está diciendo que debemos, para mostrar que somos creyentes, beber veneno. Eso sucedió en Guyana con Jim Jones y fue una masacre total donde todos murieron, obviamente, ¿no es cierto? Porque no es la idea de este texto decir debemos mostrar que somos creyentes bebiendo veneno. Tampoco que, como algunos falsos apóstoles ahora hacen, no dice que debemos tomar serpientes venenosas en nuestras manos para mostrar que somos creyentes. No dice ninguna de las dos cosas. Tampoco dice que debemos hablar en lenguas. No dice eso. Tampoco dice que debemos echar fuera demonios, ni tampoco dice que debemos sanar enfermos. Lo que dice es que estas cosas le suceden a los que creen. Eso es lo que dice. Estas señales seguirán a los que creen. Este tipo de cosas le suceden a los que creen. Cosas como estas, dice. No quiere decir que estas son señales exclusivas ni que debemos hacerlas para demostrar que somos creyentes. No le cambiemos el sentido al texto. Pero dice que estas cosas suelen suceder a los que creen. Eso es lo que dice. Esto van los creyentes andando y pasan cosas como estas. Así que, volviendo a lo que yo quiero decir, después de aclarar el sentido del texto, este texto no estaba en los manuscritos más antiguos. Entonces, hay posibilidad de que esto se haya escrito después de la época apostólica. Para algunos esto le quita credibilidad. Pero yo digo, si estas cosas seguían sucediendo después de la época de los apóstoles, confirma que entonces la Iglesia continúa con esta autoridad. Es decir, la Iglesia, después de la época apostólica, sí seguía viviendo este tipo de cosas, y se describen acá como hechos que son habituales, que pueden suceder y van a seguir sucediendo en todas las épocas. Así que puedo concluir que esta autoridad que Jesús le dio a los 12 apóstoles, a los 12 discípulos, esta autoridad de echar fuera demonios y sanar enfermos es vigente, está vigente, ¿no? Y nos queda una perlita más para ver que hasta Judas, como lo dice acá, en el versículo Mateo 10:4, Judas Iscariote, el que también le entregó, hasta Judas tenía esta autoridad. Esto es muy significativo, es una perlita, ¿no? Bueno, entonces, la Iglesia continúa con esta autoridad. Esto no es señal, como lo vemos con el caso de Judas, esto no es señal de comunión con Dios. Esto es obra del Espíritu Santo para realizar el ministerio de la predicación del Evangelio. No es un mérito. No es un mérito. No es algo que, mirá qué especial que es esta persona porque le sucede esto, aquello y lo otro. Porque sana enfermos, sana dolencias o echa fuera espíritus inmundos. No, porque hasta Judas lo tenía, ¿no? Es decir, es una autoridad que Dios confiere a su iglesia para realizar la tarea de llevar el Evangelio, ¿no? Como lo vamos a ver después a partir del versículo 5. Así que nos encontramos entonces con la idea concluimos que la Iglesia tiene también esta autoridad que le fue dada
a los apóstoles. Los creyentes tenemos esta autoridad, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué no sucede? Ese es el otro problema, porque podemos interpretar la Biblia a través no de lo que dice la Biblia, sino de nuestra experiencia. Entonces, si a mí no me sucede alguna de estas cosas, no pasa, ¿no? Entonces, ¿por qué no sucede? Alguno también en este tiempo puede estar diciendo, bueno, entonces si tienen tanta autoridad sobre las enfermedades, comiencen a orar por todos los que tienen coronavirus y se acabó el problema, ¿no? Entonces, estas cuestiones así nos lleva a la pregunta, ¿por qué no sucede? ¿Cuáles son los límites de esa autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre las enfermedades, sobre las dolencias? ¿Cuáles son los límites de eso? El primer límite con el que nos encontramos en los apóstoles y en nosotros también es la falta de fe nuestra, como los apóstoles. Hay un texto que es claro en esto, está Mateo capítulo 17. Los apóstoles se encontraron con un muchacho que estaba endemoniado, ¿no? Y cuando Jesús vuelve del monte de la transfiguración con Pedro y Juan, se encuentra con los discípulos, estos 12, con esta situación, con este muchacho, y bueno, en un problema, metidos en un problema. Resumiendo, ¿no? Mateo 17, ellos no pudieron, y vamos a enfatizar los versículos 18 que dice al 20, que dice que Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Esa es la pregunta. ¿Por qué no podemos? Entonces Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Siempre aclaro que no dice con ayuno y oración. Lo importante no es el ayuno, lo importante es la oración, ¿no? Y una oración extensa, de tal manera que me dedico al ayuno. Bueno, pero eso es una aclaración. Entonces, los discípulos no pudieron. Si ellos tenían autoridad, ¿por qué no pudieron? Entonces la respuesta es por la falta de fe del que realiza la tarea. La falta de fe. Los apóstoles, que tenían la autoridad, no pudieron por su falta de fe. Nosotros tampoco podemos por nuestra falta de fe. Esa es la primera causa que encontramos, ¿no? Mirando desde adentro hacia afuera, la primera causa es yo soy responsable de mis limitaciones o de limitar la autoridad que Dios me dio. Yo soy responsable. Vamos a seguir avanzando, ¿no es cierto? Porque podemos encontrar otra causa. Es en Mateo capítulo 13, Jesús va a Nazaret. Y ahí en Nazaret, donde él nació, lo conocían como el que se crió con José, hijo de María. Pero para ellos era hijo de José, ¿no? Entonces en Mateo 13, 55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, los hermanos de Jesús, los hijos que tuvo María con José, ¿no es cierto? Esos sí eran hijos de José, Jesús no, ¿no? Entonces, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? También tenía hermanas. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, les sorprendía y les generaba cierto rechazo. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros, no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Este es el segundo motivo por el cual no se manifiesta la autoridad que Dios le dio a los creyentes para echar fuera demonios, para sanar enfermedades y toda dolencia. El segundo motivo es la incredulidad del mundo. Primero es mi falta de fe, pero el segundo es la incredulidad del resto, la incredulidad que hay en el mundo. El mundo no cree, es decir, la incredulidad es más que la falta de fe.
Porque la falta de fe es yo creo, pero no creo suficiente. Pero la incredulidad es el rechazo rebelde hacia creer, la falta de disposición a creer. Eso es incredulidad. Es una postura tomada, es una decisión tomada por las personas de rechazar, de no creer, de no siquiera interesarse. Eso es incredulidad. Eso es la segunda causa. Y ya no dependía del que lo hacía, porque este era Jesús. Era Jesús el que se encontró que no podía hacer muchos milagros, a causa de, no su falta de fe, sino de la incredulidad de ellos. Esto ya excede al que realiza la tarea, tiene que ver con el que recibe la bendición. Y en este caso no la reciben por incredulidad. Y el tercer punto, el más importante, estoy de menor a mayor, ¿no es cierto? Todo es importante, pero esto otro es sumamente importante, que es porque está fuera de los planes de Dios. Dios tiene planes que van mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar, desear, pensar, y Dios tiene sus propios planes, en su infinita sabiduría. Él sabe todas las cosas, por qué permite ciertas cosas, por qué hay cosas que no va a responder, ¿no? Y entonces, en 1 Juan, capítulo 5, nos encontramos con el texto que nos aclara esto. En 1 Juan 5, 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos de Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Es decir, sabemos que Él nos oye y tenemos lo que hemos pedido si es conforme a su voluntad. Entonces, tenemos autoridad para realizar estas cosas, pero no somos magos. Justamente aquel relato de Hechos 8, donde Felipe fue a predicar a Samaria, nos encontramos con un personaje que nos causa un poquito de gracia, pero trágico. Era Simón el mago. Simón el mago había creído, es decir, había vencido la incredulidad. Y se había integrado dentro de los creyentes junto con Felipe, de tal manera que hasta se había bautizado. Pero cuando vinieron los apóstoles de Jerusalén y ponían las manos sobre los creyentes en ese momento, y estos recibían el Espíritu Santo, algo fabuloso pasaba, que no lo describe ahí, ¿no? Algo asombroso, que lo cautivó en su ambición de poder a Simón el mago, y entonces se mostró el hacha, que no se había arrepentido de lo que lo impulsaba a la magia, ¿no? Y entonces quiere comprar ese poder, quería comprar el tener ese poder. Entonces, para hacer él y deshacer como él quería, ¿no es cierto? Quería tener ese poder que lo hacía ver delante de los demás, como decía mi pastor del seminario, el pastor Ignacio Loredo, se quieren hacer las vedettes. Entonces, él quería de esa manera lucirse con ese poder, ¿no es cierto? Entonces, Simón el mago ambicionaba tener ese poder para poder lucirse a sí mismo y hacer y deshacer como él quería. Esto es el concepto de la magia, pero no es el concepto del milagro. El milagro es otro concepto. El milagro es que Dios hace como Él quiere a través de quien Él quiere. Entonces, nosotros nos disponemos y pedimos y rogamos para que se haga su voluntad. ¡Qué bárbaro! Entonces, sabemos que Él nos oye. Y cualquier cosa que pidamos, si es su voluntad, entonces Él las hace, ¿no? Entonces, tenemos autoridad. Tenemos la autoridad para echar fuera demonios, tenemos autoridad para sanar enfermos,
tenemos autoridad para sanar dolencias, ¿no? Pero el mayor límite de esto está en los planes de Dios. Dios hace como Él quiere. Entonces, volvemos a Mateo capítulo 10 y la pregunta que nos hicimos el domingo pasado, en base a este versículo 1, nos quedamos ahí en el versículo 1 de Mateo 10, que dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, y nos preguntamos, ¿cuál es el alcance de esto? ¿Era exclusivo de los apóstoles? ¿Es también para nosotros? Podemos concluir que sí, es también para nosotros. La autoridad que tenían los apóstoles estaba fundamentalmente basada en la palabra, en la enseñanza, en la interpretación del Antiguo Testamento a la luz de las enseñanzas recibidas directamente de Jesús. Ahí estaba concentrada la exclusividad de los apóstoles y la vertieron toda en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos la manifestación de esa autoridad de revelación que tenían los apóstoles. Nadie más tiene esa autoridad. Se terminó con ellos. Nadie más tiene esa autoridad de revelación que tenían los apóstoles, porque ellos recibieron directamente de Jesús la enseñanza para transferirla, ¿no es cierto? Pero tenemos nosotros esta autoridad de la misión, la autoridad que es dada a la Iglesia en su misión apostólica, porque la Iglesia también es enviada. Y ahí entonces saltamos al versículo 5. Mateo 5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Les dijo a dónde quería que ellos fueran. Eso sí también era exclusivo de los apóstoles, porque era para un momento específico. No vayan ahora a quienes no son judíos, es decir, a los gentiles. No vayan a los gentiles. Ustedes ahora vayan solamente a los judíos. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tampoco vayan a samaritanos. Esto no es el momento. Eso es lo que está diciendo. Después, el Señor a la iglesia, en el libro de Hechos, los fue guiando a ir como fue lo que les describió en Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Es decir, el Señor, antes de ascender, les dio una descripción clara de cómo iban a hacer las cosas, ¿no? Y el libro de Hechos registra esa concreción de toda esa profecía, de todo ese anuncio que Jesús les estaba haciendo, ¿no es cierto? Así que esto se cumplió, es decir, después fueron a los gentiles, fueron a Samaria, pero en ese momento la instrucción era muy específica: vayan solamente a los judíos. Y el versículo 7 dice: y yendo, predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Acá entonces están las características de la misión. La misión era una predicación concreta: el reino de los cielos se ha acercado. Hay mucho para hablar sobre esto, sobre esta expresión: el reino de los cielos se ha acercado. La presencia de Dios estaba ahí, estaba en Jesús, pero también estaba en los apóstoles, estaba con los apóstoles. Después, una vez que el Señor Jesús resucitó, como lo había anunciado en Juan 14, el Espíritu de verdad que mora con vosotros y estará en vosotros. Así lo dice en Juan 14, anunciando a Jesús que había de venir el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, el reino de los cielos está cerca, está acá, está en mí, está en vos, está en aquellos que lo han recibido. Entonces, la predicación es esta: el reino de Dios está acá, está cerca, está presente en la iglesia también. Eso fue una instrucción para los apóstoles, pero que se extiende para nosotros.
sanan enfermos, limpian leprosos, resucitan muertos, y todas las descripciones de lo que es el ministerio general evangelístico de la iglesia. La iglesia evangeliza y van sucediendo cosas que Dios quiere hacer, ¿no es cierto? Ahora, de gracia recibiste, dad de gracia. No merezco yo ser salvo. Nunca lo merecí. No es algo que yo me gané. El entrar en el cielo no es algo que yo gané por mis buenas obras, por mi buena acción, por mi buen carácter o por lo que cualquier persona puede imaginar que puede llegar a alguien merecer entrar en el cielo. Nadie lo merece. Lo hemos recibido de gracia. ¿Qué significa gracia? Gracia es el favor inmerecido. Lo hemos recibido como un regalo de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así nos dice en Efesios 2. Así que es por gracia que hemos recibido. De gracia recibimos todo. Todo lo que somos, tenemos, hacemos y pensamos, lo recibimos de gracia. Por gracia de Dios. Así que, ¿cómo vamos a cobrar por ello? ¿Cómo vamos a cobrar? ¿Cómo vamos a hacerle pagar a alguien algo que yo lo recibí gratuitamente? Esta frase es impresionante, ¿no es cierto? Para este tiempo en donde muchas personas están lucrando con la fe, ¿no? Es decir, no hay nada que pagar. Ya está pago, ya pagó Cristo. Entonces, gratis hemos recibido, en realidad de gracia, no gratis, porque gratis no, alguien pagó Jesucristo, pagó un precio muy alto, Él cargó en la cruz todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores, todas nuestras iniquidades. Esto es lo que nos describe en Isaías 53, ¿no? Después lo pueden leer. Entonces, Él cargó todo el pecado de toda la humanidad, todo el dolor, cargó con todo lo que significa la muerte sobre Él en la cruz. Un precio muy alto, no es gratis. Alguien pagó Cristo. Cristo pagó, es de gracia, porque Él pagó, pero ahora nos lo regala a nosotros sin nosotros tener que hacer nada para merecerlo. No es un premio, es un regalo. Todo lo recibimos como un regalo, de gracia. Si de gracia recibí, ¿cómo tengo que dar? De gracia, así por gracia. No se cobra, no se paga, ya está pago, ya Cristo lo pagó. Así que nos encontramos con que el Señor Jesús le dio algunas instrucciones que eran específicas para los apóstoles, pero también hay otras instrucciones que exceden los límites del ministerio de los apóstoles, ¿no es cierto? Y tiene que ver con el ministerio apostólico de la iglesia. El ministerio apostólico me refiero al hecho de que somos enviados. Todos nosotros somos enviados. Y ahí tenemos que saltar entonces a Mateo 28, donde está el texto que seguramente todos conocemos, de la gran comisión de Jesús a todos los discípulos, ¿no? Esto que le dijo a los 11 discípulos es para nosotros. Mateo 28, versículo 16, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Está resumiendo lo que los otros evangelios agregan con más detalle. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fíjense, estaban solo los 11. Claro, Judas ya no estaba. Estaban solo los 11. Y a ellos, a los 11, les dio esta indicación, la comisión. Es decir, ustedes van conmigo. Comisión. Es decir, yo tengo toda la autoridad y yo los envío a ustedes ahora.
los envío a varias cosas. Que hagan discípulos en todas las naciones. Que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que les enseñen a guardar, a cumplir todas las cosas que yo les he mandado. Estas tres cosas son la tarea, la misión. Ahí ese es el foco, el centro de la misión. El foco es este. Entonces, hacer discípulos, es decir, personas que creyendo sean salvas. Ahora, podríamos decir, esto era exclusivo de los 11 porque se lo dijo a los 11, ¿no? No era para nosotros. Sí, es para nosotros porque lo dice, ¿no es cierto? Y de aquí yo estoy con vosotros, y el vosotros incluye a todos los discípulos, porque dice, todos los días hasta el fin del mundo. Los discípulos, esos 11, ya no están. Pero sin embargo, Él sigue estando con nosotros. Es decir, se extiende la indicación, la palabra, se extiende a nosotros. Entonces, esta gran comisión equivale a aquella pequeña comisión, comparativamente, que les había dado a los apóstoles en Mateo 10. Comparativamente digo pequeña, no por la responsabilidad, sino por la extensión, porque ellos iban exclusivamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, exclusivamente a los judíos. Pero luego los 70 se extendieron a las ciudades donde Jesús había de ir, es decir, más allá de los límites, ¿no es cierto? Jesús llegó hasta Gadara también, por ejemplo, ¿no? Felipe se extendió a Samaria, ¿no? Y se extendió a Etiopía sin él pensarlo, porque el ángel se lo mandó. Y así siguió sucediendo, la iglesia se sigue extendiendo y en Hechos tenemos más de esos relatos. Los creyentes judíos esparcidos por la persecución fueron predicándole a otros y estos otros les predicaron a los gentiles de Antioquía, y Pablo con sus viajes misioneros, y entonces llegamos a nosotros tenemos la autoridad y el envío. Es decir, Jesús también nos envía. Las instrucciones no son las mismas. Hay parte de las instrucciones que sí son las mismas y otras que no son las mismas. El Evangelio es el mismo. La orden de recibir de gracia, de dar de gracia como hemos recibido de gracia, es la misma. Las manifestaciones del Espíritu son las mismas, pero las instrucciones específicas las da Dios a cada persona, a cada creyente, en cada lugar, en su contexto, para su tarea específica. Y esto es una tarea de la Iglesia de buscar en oración qué quiere que hagamos Dios ahora, cómo tenemos que llevar el mensaje de salvación. Bueno, hoy nos encontramos todos encerrados en nuestras casas por una cuarentena. Y las iglesias buscamos otras estrategias. En este caso, las redes. Las redes nos permiten llegar, quién sabe a cuántas personas, ¿no es cierto? Entonces, nuevas instrucciones, nuevas estrategias que Dios va dando de acuerdo a los tiempos. Pero el Evangelio es el mismo. Recibimos de gracia, damos de gracia, y las manifestaciones del Espíritu Santo son las mismas. Bueno, hemos pasado ya prácticamente una hora. La vez pasada me habían pedido que sea más breve, entonces vamos a ir terminando acá el estudio bíblico de la Iglesia Bautista de Paso del Rey, en la calle Dastugue 2084, que tenemos todos los domingos a las 10 de la mañana, incluso aún cerrados por la cuarentena. Así que, hermanos, que Dios los bendiga. Espero que puedan revisar. Después esto queda ahí en el muro de la Bautista para que ustedes puedan volverlo a escuchar, revisar e ir viendo paso a paso cada versículo, cada texto. Que Dios los bendiga, hermanos. Cuídense, manténganse en sus casas.